¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres mayores parecen tener una atracción casi magnética sobre mujeres más jóvenes? Sin esfuerzo aparente, no es solo experiencia, ni dinero, ni apariencia. Es algo mucho más sutil. Una sola frase, bien dicha, en el momento correcto, puede cambiar por completo la percepción de una mujer. Hoy vas a descubrir ese secreto psicológico que pocos entienden, pero que transforma conversaciones ordinarias en conexiones irresistibles. Prepárate, porque no se trata de manipular. Se trata de comprender profundamente la mente femenina y activar emociones reales que generan atracción instantánea. La atracción no comienza con palabras elegantes ni con intentos desesperados por destacar. Comienza en un nivel mucho más profundo, casi invisible, donde las emociones toman el control antes de que la lógica tenga oportunidad de intervenir. Muchas personas creen que atraer a alguien, especialmente a una mujer más joven, depende de factores externos como la apariencia física, el dinero o el estatus social, pero la realidad es que esos elementos, aunque pueden captar atención inicial, rara vez sostienen una conexión genuina. Lo que realmente marca la diferencia es la forma en que un hombre se posiciona emocionalmente frente a ella, la energía que transmite y la sensación que deja en su mente incluso después de que la conversación termina. Un hombre mayor que entiende esto no entra en una interacción con la necesidad de probar su valor, porque ya lo reconoce dentro de sí mismo. Y esa es una diferencia fundamental. La mayoría de los hombres, sin importar su edad, cometen el error de intentar impresionar constantemente, como si cada conversación fuera una entrevista en la que deben demostrar que son dignos de atención. Hablan de sus logros, exageran sus experiencias o intentan ser graciosos sin autenticidad. Sin darse cuenta, todo ese esfuerzo comunica lo contrario de lo que buscan: inseguridad. Porque cuando alguien intenta demasiado, revela que necesita validación, y la necesidad, en términos de atracción, suele disminuir el interés. En cambio, el hombre que realmente genera impacto no persigue la aprobación, la reemplaza con presencia. Su forma de estar, de escuchar y de responder crea una atmósfera distinta, una en la que la mujer no se siente evaluada ni presionada, sino comprendida. Y aquí es donde entra uno de los elementos más poderosos de la psicología femenina, la experiencia emocional. Una mujer no recuerda cada palabra exacta que se dijo en una conversación, pero sí recuerda cómo se sintió durante ella. Si se sintió relajada, intrigada, valorada sin ser idealizada, esa experiencia queda grabada de forma mucho más fuerte que cualquier frase preparada. Además, es importante entender que muchas mujeres jóvenes, aunque disfrutan de la diversión y la espontaneidad, también están constantemente evaluando de manera inconsciente la estabilidad emocional de la persona con la que interactúan. No necesariamente buscan a alguien perfecto, pero sí a alguien que no reaccione de forma impulsiva, que no se tambalee ante pequeñas situaciones y que mantenga una coherencia entre lo que dice y lo que hace. La madurez emocional se vuelve atractiva porque representa seguridad, y la seguridad permite que ellas se relajen y se expresen con mayor libertad. Este tipo de hombre no necesita llenar cada silencio con palabras. Entiende que el silencio también comunica, y que en muchos casos, es en esos momentos donde se construye la tensión positiva, esa sensación de curiosidad que hace que la otra persona quiera saber más. No se apresura, no interrumpe, no intenta dominar la conversación. En lugar de eso, crea espacio. Y ese espacio es valioso, porque permite que la interacción respire, que se vuelva natural y no forzada. La intriga juega un papel crucial aquí. Cuando todo es predecible, el interés disminuye. Pero cuando hay un ligero misterio, una sensación de que hay más por descubrir, la mente se activa. El hombre que no revela todo de inmediato, que no busca impresionar con cada detalle de su vida, sino que comparte de manera selectiva, genera esa curiosidad. Y la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas en la atracción, porque impulsa a la otra persona a invertir emocionalmente. También es clave entender que la autenticidad no significa decir todo sin filtro, sino expresar lo que realmente eres sin necesidad de disfrazarlo para encajar. Muchas veces, los hombres adoptan una personalidad que creen que será más atractiva,
pero esa desconexión interna se percibe. Puede que no de forma consciente, pero se siente. Y cuando algo no se siente genuino, pierde fuerza. Por el contrario, cuando alguien actúa desde su verdad, incluso con imperfecciones, genera una conexión más sólida porque transmite coherencia. Otro aspecto importante es la dirección emocional de la conversación. Un hombre con inteligencia emocional no deja que la interacción se vuelva monótona o superficial. Sabe cuándo profundizar, cuándo hacer una pregunta que invite a reflexionar, cuándo cambiar el ritmo para mantener el interés. No se queda en temas vacíos, pero tampoco se vuelve intenso de manera abrupta. Encuentra un equilibrio que permite que la conversación evolucione de forma orgánica, creando capas de conexión poco a poco. En este contexto, la famosa una línea no es poderosa por sí sola, sino por todo lo que la respalda. Es la punta del iceberg. Detrás de ella hay una mentalidad, una forma de ver la interacción y una seguridad interna que no depende de la respuesta de la otra persona. Cuando un hombre dice algo simple pero lo hace desde una posición de tranquilidad y autenticidad, el impacto es completamente diferente a cuando alguien dice algo elaborado pero cargado de inseguridad. La percepción también juega un papel determinante. Las mujeres no solo escuchan lo que se dice, también interpretan el tono, el lenguaje corporal, las pausas y la congruencia emocional. Todo eso forma un mensaje completo. Por eso, dos personas pueden decir exactamente la misma frase y generar reacciones totalmente opuestas. No es la frase en sí, es la energía con la que se transmite. Y aquí es donde muchos fallan, porque buscan copiar palabras sin entender el contexto interno necesario para que esas palabras funcionen. Intentan aplicar técnicas sin trabajar en su propia seguridad emocional, y eso crea una desconexión que se percibe de inmediato. La verdadera atracción no se construye desde afuera hacia adentro, sino al revés. Cuando un hombre se siente cómodo consigo mismo, cuando no necesita demostrar constantemente su valor, cuando puede disfrutar de la interacción sin expectativas rígidas, su presencia se vuelve naturalmente atractiva. También es importante reconocer que la atracción no siempre es instantánea en términos visibles, pero sí puede ser inmediata en términos emocionales. A veces no se manifiesta con entusiasmo evidente en el momento, pero deja una impresión que crece con el tiempo. Esa es la diferencia entre una atracción superficial y una conexión más profunda. La primera puede ser rápida pero efímera, mientras que la segunda se construye con sutileza pero tiene mayor impacto a largo plazo. El hombre que entiende esto no se frustra si no recibe una reacción inmediata. No interpreta cada gesto como una señal definitiva, porque no está operando desde la necesidad. Confía en el proceso, en la experiencia que está creando y en la impresión que está dejando. Esa confianza en sí mismo elimina la presión, y cuando no hay presión, la interacción fluye de manera mucho más natural. Finalmente, todo se reduce a una idea central: la atracción no es algo que se fuerza, es algo que se permite. Se crea un entorno donde la otra persona puede sentirse cómoda, intrigada y emocionalmente conectada, y ese entorno no se construye con palabras complicadas, sino con presencia, autenticidad y una comprensión profunda de cómo funcionan las emociones humanas. Cuando un hombre logra integrar todo esto, deja de intentar atraer y comienza, simplemente, a ser alguien con quien vale la pena conectar. La frase parece simple a primera vista, casi demasiado sencilla como para tener un impacto real: no intento impresionarte, solo quiero conocerte de verdad. Sin embargo, su poder no está en la complejidad de las palabras, sino en lo que comunica a nivel emocional y psicológico cuando se expresa desde el estado correcto. En un entorno donde la mayoría de las interacciones están cargadas de intención, expectativas y, muchas veces, presión, una frase como esta rompe completamente el patrón habitual. Y cuando algo rompe un patrón, capta atención de manera inmediata. Para entender por qué funciona, primero hay que observar el comportamiento promedio en situaciones de atracción. Muchas personas, especialmente cuando sienten interés, entran en un modo de rendimiento. Es como si cada palabra,
cada gesto y cada historia estuvieran diseñados para lograr una reacción positiva. Intentan parecer más interesantes de lo que realmente se sienten, exageran cualidades o buscan constantemente señales de aprobación. Este comportamiento crea una dinámica donde la otra persona percibe, incluso sin analizarlo conscientemente, que hay un esfuerzo por ser validado. Y ese esfuerzo, aunque humano, cambia la energía de la interacción. Cuando alguien dice no intento impresionarte, está desactivando automáticamente ese juego. Está comunicando que no participa en esa dinámica de validación constante. Pero lo más importante no es la negación de la intención de impresionar, sino lo que viene después: solo quiero conocerte de verdad. Aquí es donde se produce el cambio más profundo. La atención deja de estar en uno mismo y se dirige hacia la otra persona, pero no desde la necesidad, sino desde la curiosidad genuina. La curiosidad es un elemento clave en la atracción porque crea apertura. Cuando una mujer percibe que alguien está interesado en conocerla sin agenda oculta, sin intentar llevar la conversación a un resultado específico, se relaja. Y cuando se relaja, se vuelve más auténtica. Esa autenticidad, a su vez, genera una conexión más real. Es un ciclo que se retroalimenta. Menos presión genera más apertura, y más apertura genera más conexión. Además, esta frase comunica algo que muchas veces no se expresa directamente: control emocional. Un hombre que no siente la necesidad de impresionar demuestra, implícitamente, que no depende de la reacción de la otra persona para sentirse válido. Eso transmite estabilidad. Y la estabilidad, especialmente desde la perspectiva de la psicología femenina, es profundamente atractiva. No se trata de rigidez ni de frialdad, sino de una calma interna que no se altera fácilmente. Otro aspecto interesante es cómo esta frase maneja el equilibrio entre interés y desapego. Por un lado, muestra interés claro: quiero conocerte. No hay ambigüedad en la intención de interactuar. Pero al mismo tiempo, al eliminar la necesidad de impresionar, introduce un elemento de desapego. No hay urgencia, no hay presión por agradar. Este equilibrio es raro, y precisamente por eso es efectivo. La mayoría de las personas se inclina hacia uno de los extremos: o muestran demasiado interés y pierden atractivo, o se muestran demasiado distantes y pierden conexión. Aquí, ambos elementos coexisten de manera armoniosa. También hay un componente de autenticidad que no puede ser ignorado. La frase funciona porque suena real. No es una línea elaborada ni parece ensayada. Y eso es crucial, porque la mente humana está constantemente evaluando la congruencia. Cuando algo suena demasiado perfecto o demasiado calculado, genera sospecha. Pero cuando algo es simple y directo, se percibe como más creíble. Esa credibilidad es lo que permite que el mensaje llegue sin resistencia. En términos de dinámica conversacional, esta frase también cambia el marco de la interacción. En lugar de posicionarse como alguien que busca aprobación, el hombre se posiciona como alguien que elige participar en la conversación desde un lugar de igualdad. No está por encima ni por debajo, está en el mismo nivel. Y esa igualdad es fundamental para crear una conexión saludable. Cuando una persona se siente puesta en un pedestal, puede disfrutarlo momentáneamente, pero también crea distancia. En cambio, cuando se siente vista como un ser humano completo, con cualidades y defectos, la conexión se vuelve más profunda. La forma en que se entrega la frase es igual de importante que la frase en sí. El tono, el ritmo, el lenguaje corporal. Todo influye. Si se dice con nerviosismo, pierde impacto. Si se dice con arrogancia, genera rechazo. Pero si se dice con tranquilidad, con una ligera sonrisa y sin expectativas, se vuelve poderosa. Es en esa naturalidad donde reside su fuerza real. No es una declaración, es una invitación. Además, esta frase tiene la capacidad de generar curiosidad. Cuando alguien escucha algo que no encaja con lo habitual, su mente busca entenderlo. ¿Por qué esta persona no intenta impresionar? ¿Qué hay detrás de esa seguridad? Esa curiosidad puede ser sutil, pero es suficiente para mantener el interés. Y el interés sostenido es la base de cualquier conexión que evoluciona. También es importante notar que esta frase elimina una de las mayores barreras en las interacciones: el miedo al juicio. Cuando una mujer percibe que no está siendo evaluada constantemente, que no necesita actuar de cierta manera para mantener el interés,
se siente más libre. Esa libertad emocional permite que la conversación fluya de manera más natural. Y cuando una conversación fluye, se vuelve más disfrutable para ambos. Desde una perspectiva más profunda, esta frase refleja una mentalidad de abundancia. No hay sensación de escasez ni de urgencia. No se transmite la idea de que esta interacción es la única oportunidad o que el resultado es crucial. En cambio, se percibe una tranquilidad que sugiere que, pase lo que pase, todo está bien. Esa mentalidad es atractiva porque reduce la carga emocional de la interacción. También influye en la forma en que se construye la narrativa interna de la otra persona. En lugar de pensar está intentando impresionarme, la mente cambia a quiere conocerme. Ese cambio, aunque sutil, transforma completamente la experiencia. Pasa de ser una interacción centrada en el rendimiento a una centrada en la conexión. Y la conexión siempre tiene un impacto más duradero que el rendimiento. Por otro lado, esta frase también establece un estándar. Indica que la interacción no se basa en superficialidades, sino en algo más significativo. No significa que la conversación deba volverse profunda de inmediato, pero sí establece una dirección. Es como si se abriera una puerta hacia una conexión más auténtica, y eso invita a la otra persona a participar desde ese mismo nivel. Es importante recalcar que esta frase no es un truco en el sentido tradicional. No funciona como una fórmula mágica que garantiza resultados. Su efectividad depende completamente de la coherencia entre lo que se dice y lo que se transmite. Si hay una desconexión, se percibe. Pero cuando hay alineación, el impacto es natural y poderoso. También hay que considerar el contexto. Esta frase tiene más efecto cuando aparece en un momento en el que la conversación podría tomar el camino típico de intentar impresionar. Es en ese punto donde rompe el patrón y destaca. Si se usa sin sentido o fuera de lugar, pierde parte de su fuerza. Como todo en la comunicación, el timing es esencial. Además, esta línea invita a una interacción más equilibrada. No coloca toda la responsabilidad de la conversación en una sola persona. Al expresar el deseo de conocer, abre un espacio donde ambas partes pueden contribuir. Esa reciprocidad es clave para mantener el interés a lo largo del tiempo. La simplicidad de la frase también la hace adaptable. No necesita ser dicha exactamente de la misma manera cada vez. Lo importante es la intención detrás de ella. Puede variar en palabras, pero el mensaje central sigue siendo el mismo. No hay necesidad de impresionar, hay interés genuino en conocer. Esa flexibilidad permite que se integre de manera natural en diferentes contextos y estilos de comunicación. Otro punto relevante es cómo esta frase afecta a la percepción del tiempo dentro de la interacción. Al eliminar la urgencia, crea una sensación de espacio. No hay prisa por llegar a un resultado, lo que hace que el momento presente cobre más importancia. Y cuando las personas se enfocan en el presente, la experiencia se vuelve más intensa y significativa. También es interesante observar cómo esta frase puede cambiar la dinámica emocional incluso en interacciones donde inicialmente no había mucho interés. A veces, no es que falte atracción, sino que la interacción está atrapada en un patrón predecible. Al romper ese patrón, se abre la posibilidad de que algo nuevo surja. No garantiza un cambio, pero crea las condiciones para que ocurra. Finalmente, lo más importante es entender que el verdadero poder de esta frase no está en lo que dice, sino en lo que representa. Representa una forma de interactuar basada en la autenticidad, la calma y la conexión real. Es un recordatorio de que la atracción no necesita ser forzada ni complicada. A veces, lo más simple, cuando se hace bien, es lo que genera el mayor impacto. La verdadera fuerza de esta frase y de toda la dinámica que la rodea no puede entenderse completamente sin explorar lo que ocurre a nivel psicológico y emocional en la mente femenina durante una interacción de este tipo. Porque aunque las palabras son el vehículo, lo que realmente genera impacto es la interpretación inconsciente que se hace de ellas. Y esa interpretación está profundamente influenciada por señales sutiles que van mucho más allá del lenguaje verbal. Para empezar, es fundamental comprender que la percepción emocional suele tener prioridad sobre la lógica en este contexto. Esto no significa que la lógica desaparezca, sino que entra en juego después, como una forma de justificar o explicar lo que ya se ha sentido. En otras palabras,
Primero se experimenta una emoción, y luego la mente racional intenta darle sentido. Por eso, cuando una interacción activa emociones positivas como calma, curiosidad o interés, el cerebro tiende a construir una narrativa que refuerza esas sensaciones. Cuando un hombre comunica, de manera implícita, que no está buscando impresionar sino conectar, lo que activa en la mente femenina es una sensación de alivio. Este alivio es clave, porque muchas interacciones sociales, especialmente en contextos de atracción, están cargadas de microtensiones, expectativas, juicios, evaluaciones constantes. Incluso cuando no se expresan de forma evidente, están presentes en el ambiente. Y esa carga, aunque sea leve, genera un tipo de estrés emocional. Al eliminar esa presión, se crea un espacio psicológico diferente. Es un espacio donde la mujer no siente que debe actuar de cierta manera para mantener el interés, ni que está siendo constantemente analizada. Esto reduce la activación del sistema de defensa emocional, lo que permite que baje las barreras de forma natural. Y cuando las barreras bajan, la conexión se vuelve más fluida, más auténtica y más profunda. Otro elemento crucial es la percepción de confianza. No la confianza superficial basada en palabras fuertes o actitudes dominantes, sino una confianza silenciosa, estable. Este tipo de confianza se percibe en la ausencia de necesidad. Un hombre que no necesita impresionar está comunicando, sin decirlo directamente, que su valor no depende de la aprobación externa. Y esa independencia emocional es altamente atractiva, porque sugiere estabilidad interna. La estabilidad, desde una perspectiva psicológica, se asocia con previsibilidad emocional. No en el sentido de aburrimiento, sino en el sentido de coherencia. Saber que la otra persona no va a reaccionar de forma exagerada ante pequeñas cosas, que no va a cambiar su comportamiento de manera abrupta dependiendo de la respuesta que reciba, genera seguridad. Y la seguridad es uno de los pilares más fuertes de la atracción a largo plazo. Además, esta dinámica activa un proceso interesante relacionado con la curiosidad. Cuando alguien se comporta de manera diferente a lo esperado, el cerebro entra en un modo de exploración. Intenta entender, clasificar, predecir. Pero cuando no encuentra un patrón claro de inmediato, la atención se mantiene. Esa atención sostenida es lo que permite que la interacción tenga profundidad. No es una chispa momentánea, es un interés que se desarrolla. También hay un componente de validación implícita que es muy diferente a la validación directa. En lugar de decirle a la mujer que es especial o interesante, el hecho de querer conocerla de verdad comunica que ya hay un reconocimiento de su valor como persona. Pero lo hace sin exageración, sin ponerla en un pedestal. Este tipo de validación es más poderosa porque no genera presión ni expectativas irreales. En paralelo, se activa lo que podríamos llamar una respuesta de reciprocidad emocional. Cuando alguien se siente escuchado y comprendido, tiende a abrirse más. Es una respuesta natural. Y esa apertura crea un ciclo en el que ambas partes empiezan a compartir más, a conectar en niveles más profundos. No porque haya una estrategia, sino porque el entorno emocional lo permite. Es importante también considerar el papel del control emocional en esta ecuación. Un hombre que transmite calma y seguridad está regulando la intensidad de la interacción. No se deja llevar por impulsos, no acelera innecesariamente, no reacciona con ansiedad ante silencios o pausas. Esta regulación crea un ritmo que es mucho más cómodo para la otra persona. Y cuando el ritmo es cómodo, la experiencia se vuelve más agradable. La mente femenina, al percibir este tipo de comportamiento, empieza a asociar la presencia de ese hombre con sensaciones positivas. No solo en el momento, sino también a nivel de memoria. Y aquí entra otro factor clave. La forma en que se recuerdan las experiencias. Las emociones intensas o diferentes tienden a dejar una huella más fuerte. Si una interacción se siente distinta, más auténtica, más relajada, es más probable que se recuerde. Además, esta dinámica reduce la probabilidad de activar mecanismos de defensa relacionados con experiencias pasadas. Muchas personas, de forma consciente o inconsciente, llevan consigo recuerdos de interacciones donde se sintieron juzgadas,
presionadas o incomprendidas. Cuando una nueva interacción no activa esos mismos patrones, se percibe como segura. Y esa seguridad permite que se construya algo nuevo sin las limitaciones del pasado. También hay que hablar del equilibrio entre emoción y lógica en la toma de decisiones. Aunque la atracción inicial puede ser emocional, con el tiempo la mente racional entra en juego para evaluar la situación. Y aquí es donde la coherencia se vuelve fundamental. Si lo que se percibió emocionalmente coincide con lo que se observa a nivel lógico, la conexión se fortalece. Pero si hay una discrepancia, surgen dudas. Por eso, la consistencia en el comportamiento es tan importante. No se trata solo de decir una frase o actuar de cierta manera en un momento puntual, sino de mantener esa misma energía a lo largo del tiempo. La coherencia genera confianza, y la confianza es la base de cualquier relación significativa. Otro aspecto interesante es cómo esta dinámica influye en la percepción de valor. En lugar de intentar aumentar su valor a través de demostraciones externas, el hombre lo comunica de forma implícita a través de su comportamiento. Y este tipo de valor percibido es más sólido, porque no depende de factores externos que pueden cambiar. Es un valor que se siente, no que se exhibe. Además, al no buscar impresionar, se evita uno de los errores más comunes, la sobrecompensación. Cuando alguien siente que necesita demostrar demasiado, a menudo termina exagerando o actuando de manera poco natural. Esto puede generar desconfianza o desconexión. En cambio, la simplicidad y la autenticidad crean una base mucho más estable. La interacción también se beneficia de una mayor libertad emocional. Al no haber una agenda rígida, ambas partes pueden explorar diferentes temas, emociones y niveles de conexión sin sentirse limitadas. Esta flexibilidad permite que la relación evolucione de manera orgánica, en lugar de seguir un guión preestablecido. En términos de dinámica interpersonal, esto también cambia la distribución del poder. No hay una lucha por controlar la interacción ni una necesidad de dominar. En su lugar, hay un intercambio equilibrado donde ambos tienen espacio para expresarse. Y ese equilibrio es lo que hace que la conexión se sienta natural. Finalmente, todo esto converge en una idea central: la atracción más fuerte no es la que se fuerza, sino la que emerge cuando se crean las condiciones adecuadas. No se trata de manipular emociones, sino de entender cómo funcionan y actuar en consecuencia. Cuando un hombre logra transmitir autenticidad, confianza y una intención genuina de conectar, está alineando todos los elementos necesarios para que la atracción ocurra de manera natural. Y en ese punto, la frase deja de ser solo una herramienta y se convierte en una extensión de una mentalidad que prioriza la conexión sobre la validación, la presencia sobre el rendimiento y la autenticidad sobre la apariencia. Es ahí donde reside su verdadero poder, no en las palabras, sino en todo lo que representan a nivel psicológico y emocional.